Cada vez que leo un tratado etnológico sobre una de las primeras naciones de Canadá, o los escritos de algún antiguo hombre de la frontera canadiense, siempre encuentro referencias a supersticiones extrañas que tenían los nativos canadienses. Muchas de ellas están relacionadas con la brujería, pociones de amor, remedios para las maldiciones y precauciones contra los curanderos malvados son motivos comunes. Otras se entretejen en rituales de pubertad, en los que las adolescentes evitan dañar accidentalmente a otros miembros de la banda con el extraño poder de otro mundo con el que se suponía que estaban imbuidas. Otras son miedos intensos a ciertos animales que el hombre moderno suele considerar inocuos. Esta última creencia resulta especialmente extraña si se considera, junto con el hecho de que los pueblos indígenas premodernos de Canadá, que dependían de la tierra para su sustento, eran necesariamente expertos en la flora y la fauna que invadían sus territorios. Es posible que los sujetos de tales temores sean animales raros, pero reales, a los que los pueblos autóctonos de Canadá temían con razón. En este artículo echaremos un vistazo a algunos de estos críptidos o animales ocultos poco conocidos de la tradición nativa. En su tratado etnológico de 1900 sobre los indios Thompson del centro-sur de la Columbia Británica, el antropólogo escocés-canadiense James Tate escribió: «Los indios corrientes miran con aversión y asco todo tipo de serpientes, sapos, ranas, lagartos, insectos y peces concha. El pequeño lagarto negro es temido. Se dice que si ve a una persona, seguirá sus huellas y por la noche la alcanzará, se arrastrará hasta su ano y se comerá sus intestinos. Los indios, por lo tanto, cuando ven a uno de ellos, encienden un fuego en sus huellas o saltan sobre la hoguera 4 veces cuando llegan a casa. Se dice que el lagarto siempre retrocederá ante el fuego, al que tiene un gran pavor». Tate no fue el único antropólogo que describió este horrible reptil, ni los Thompson el único grupo nativo que creía en su existencia. En su informe sobre la etnología de los Statlum de la Columbia Británica, publicado en 1905 en la revista The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, el etnólogo y folclorista inglés Charles Hiltut describió una creencia similar de los indios Stla'tlum o Lillooet, otro pueblo Salish del interior cuyo territorio se encuentra al oeste de Thompson Country. El pequeño lagarto rojo, escribió, era muy temido por los Stla'tlum, que lo veían de forma muy parecida a como los Haida veían al ratón. Creían que entraba en el hombre por las fosas nasales y le comía el corazón y el hígado y así lo mataba. Para ilustrar esta creencia, Hiltut incluyó una historia que le contó un anciano de Lillooet. Según la historia, un cazador de Lillooet se separó de su compañero y se dirigió a una playa rocosa. Al cabo de un rato, llegó a un lugar donde las piedras estaban manchadas de alguna sustancia amarilla. Creyendo que había tropezado sin querer con una colonia de lagartos, el cazador huyó de la zona y se reunió con su compañero, al que transmitió su sospecha. Ambos coincidieron en que sería prudente abandonar la zona lo antes posible y se dirigieron sin demora en dirección contraria. Viajaron todo el día y toda la noche sin detenerse a descansar, temiendo que los lagartos les siguieran el rastro. Cuando regresó a casa, el hombre que había tropezado con la guarida de los lagartos contó su aventura a su familia y dijo a su mujer y a sus hijos que vigilaran la puerta por si se acercaban los lagartos mientras él dormía. Cuando se despertó esa noche, cogió el reloj de su familia y se quedó vigilando la puerta de su casa hasta la mañana siguiente, consciente de que los lagartos prefieren atacar por la noche. La familia mantuvo esta infructuosa vigilia durante 2 días.
En la mañana del segundo día, la mujer del cazador bajó al río a por agua. Mientras sumergía en el agua su cesta de corteza de cedro, divisó 2 lagartos que se asomaban por debajo de la canoa familiar. Inmediatamente los mató, escribió Iltut, y se apresuró a decirle a su marido que los lagartos le habían seguido y habían encontrado el lugar donde se alojaba. La familia reanudó su guardia de 24 horas con renovada vigilancia. Para preparar su propio turno de noche, el cazador preparó una cesta llena de salmuera o agua salada, cuyo toque se suponía que era letal para los lagartos. Una vez hecho esto, se colocó junto a la puerta y esperó. En cuanto se hizo de día, escribió Hiltot, los lagartos empezaron a salir de 2 en 2 y de 3 en 3. Intentaron entrar en la casa, pero cuando se acercaron a la puerta, les echó salmuera por encima, lo que las mató al instante. Una vez muertas, las colocó en un cesto, y por la mañana ya lo había llenado de lagartijas muertas. Siguieron vigilando y matando a los lagartos de esta manera hasta que todos fueron exterminados, y el hombre volvió a estar a salvo de ellos. Se dice que esto ocurrió en los últimos años, concluyó Hiltut. Está claro que los incidentes son modernos, por el uso de salmuera para matar a los lagartos. Los indios no tenían sal, y por tanto, tampoco salmuera, antes de la llegada de los blancos. Al oeste y al sur del Lillooet Country se encuentra el territorio de los Squamish, un pueblo Salish de la costa que compartía la creencia de los Salish del interior en los reptiles peligrosos. En su libro de 1895, Indian Myths and Legends from the North Pacific Coast of America, el amigo y colega de Tait, el antropólogo germano-americano Franz Boas, reprodujo una historia tradicional Squamish que describe el origen mitológico de este monstruoso reptil. El protagonista de este relato es Kals, una deidad Squamish, dotada de la capacidad de transformar a personas, animales y lugares emblemáticos en otras formas. Kals siguió caminando, escribió Boas, y llegó a una casa donde vivía un anciano con la cara roja y con pelos rojos en las manos y los pies. Se llamaba Petel. Cuando Kals llegó se escondió, y cuando Kals siguió su camino, se transformó en una pequeña serpiente con el vientre rojo y el lomo negro, y le siguió. Cuando Kals acampó al atardecer y el hermano mayor se sentó, se le metió por el ano. ¡Ja!, gritó Kals. ¿Estás gastando bromas? Entonces sigue siendo una serpiente y haz siempre esto. Desde entonces, Petel es una pequeña serpiente que siempre sigue a la gente, incluso en el agua, y se mete en sus anos. El etnógrafo Randy Bouchard y la antropóloga Dorothy Kennedy, que editaron y anotaron una traducción inglesa de 2002 del libro de Boas. El original se había escrito en alemán. Especularon con la posibilidad de que la palabra Petel denote una especie de salamandra roja llamada en sátina Escholzi, criatura que, según ellos, en su día recibió el ominoso epíteto de lagarto vago. Al comparar la transcripción manuscrita original de Boas de la historia, que estaba escrita en la lengua del narrador Squamish, con su propia traducción al alemán, Bouchard y Kennedy descubrieron que el término que Boas interpretó como salamandra parece ser el nombre de un reptil concreto que el lingüista Halcombe Brent Galloway identificó como probablemente la salamandra gigante del Pacífico y o el lagarto caimán del norte. La asociación que el informante de Boas hizo entre el temido Petel y el lagarto caimán evoca, incidentalmente, un extraño descubrimiento realizado en las cascadas canadienses, no lejos de los lugares de residencia tradicionales de los indios Squamish, Lillooet y Thompson. En 1915, mientras realizaban prospecciones en las montañas cercanas al lago Chilliwack de la Columbia Británica,
al sur del río Fraser. Charles Flood, de New Westminster, Vancouver, BC, y Donald McRae y Green Hicks, de Agassiz, Columbia Británica, se toparon con varios animales extraños, aún no reconocidos por la comunidad científica. Charles Flood describió esta aventura en una declaración de 1957 escribiendo: Green Hicks, un indio mestizo, nos contó a McRae y a mí una historia. Afirmaba que había visto caimanes en lo que él llamaba Alligator Lake y humanos salvajes en lo que él llamaba Cougar Lake. Por curiosidad fuimos con él. Había estado allí una semana antes buscando una línea de trampas para pieles. Efectivamente, vimos sus caimanes, pero eran negros, del doble del tamaño de lagartos en un pequeño lago de barro. Flood continuó describiendo cómo los tres hombres continuaron hasta Cougar Lake, donde vieron una criatura grande, de color marrón claro, de unos 8 pies de altura, de pie sobre sus patas traseras, erguida, tirando de los arbustos de bayas con una mano o pata hacia él, y metiéndose bayas en la boca con la otra mano o pata. Al oeste de Squamish Country, al otro lado del estrecho de Georgia, se encuentra la isla de Vancouver, cuya mitad occidental fue antaño dominio de los indios Nootka. Este pueblo tiene sus propias historias sobre reptiles peligrosos que el antropólogo Philip Drucker trató brevemente en su tratado etnológico de 1951 sobre The Northern and Central Nootkan Tribes, pequeñas serpientes del tipo garter snake. Escribió Drucker, señalando que no hay serpientes venenosas en la isla de Vancouver, eran temidas. Encontrar una madriguera de ellas era especialmente peligroso, pues con la velocidad del rayo se lanzaban a los orificios corporales del desafortunado descubridor. Los nativos de la Columbia Británica no son los únicos que tradicionalmente albergan supersticiones sobre pequeños animales aparentemente inofensivos. Muy al norte, en la frontera meridional de los territorios del noroeste y el Yukón, se encuentra la patria tradicional de los indios de las montañas, un pueblo Dene que vivía al borde del tristemente célebre valle del Nahanni. A principios del siglo XX, un antiguo agente de la policía montada del noroeste llamado Pullfield viajó mucho con los indios de las montañas antes de establecer un puesto comercial en la confluencia de los ríos Peli y Ross en el sureste de Yukón. Escribió sobre sus aventuras con los nativos en una serie de cartas a su amigo John Jack Moran, antiguo inspector del gobierno de los territorios del noroeste y el Yukón. En varias de sus cartas, Pullfield hacía referencia a una antigua creencia Dene, según la cual daba mala suerte hacer daño a las ranas. Si tocas o matas una rana, escribió en una de sus cartas, tus miembros perderán fuerza y te volverás pobre. Tu carne se consumirá poco a poco hasta que mueras. En otra carta profundiza en esta superstición. Se suponía que una rana tenía una medicina muy fuerte. Si lastimabas a una de ellas, tus hijos nacerían desfigurados de la misma manera. Me recuerda un caso que tuve remando a través del río desde la tienda en el Pelí hasta donde estaba un gran campamento de indios, y cuando aterricé una rana saltó de la hierba a la playa. La recogí y les dije a unos chicos y chicas que me estaban viendo aterrizar que se la iba a tirar por la espalda. Inmediatamente salieron corriendo gritando algo en indio. Yo no entendía muy bien el idioma en aquel momento y no capté el significado, pero salí corriendo tras ellos. Podéis imaginaros mi sorpresa cuando todo el campamento echó a correr hacia el monte, hombres, mujeres y niños gritándose y chillándose unos a otros. Mientras tanto, uno de ellos, que hablaba un poco de inglés, me llamó para que me detuviera y me explicó que había hecho algo muy malo. Incluso tocar una rana era la peor de las suertes. Durante años siempre me metía en un lío por cometer algún acto tabú con ellos.
Es posible que estos reptiles y anfibios mortíferos de la tradición autóctona estén basados en animales reales. Es posible que la serpiente o el lagarto, invasor de orificios de la tradición india, merodeara alguna vez por los senderos de caza de la Columbia Británica, infligiendo una muerte agonizante a cualquier desafortunado con él que se cruzara. ¿Podría la aversión de los indios de las montañas a las ranas estar relacionada con algún anfibio venenoso olvidado hace mucho tiempo, cuyo contacto provocaba el debilitamiento de las extremidades y el desgaste de la carne? Cuéntame lo que piensas en los comentarios.